Hola, estamos en el día 14 de la serie Camino Limpio, parte 2. Hoy partiré desde Hornillos del Camino hasta Castrojeriz. Hoy me enfrento a la seca y desolada meseta, con el entusiasmo de poder beneficiar a la naturaleza recogiendo la basura que encuentre por el camino. Serán unos 20 kilómetros. Me esperan lugares con mucha historia y arte sacro, como las ruinas del convento de San Antonio. Y todo lo que vaya encontrando y descubriendo por el camino, hasta llegar a Castrojeriz. Acompáñame. A lo largo del camino y a medida que voy conociendo gente, muchos me preguntan cosas sobre mi experiencia, pero hay una pregunta que muchos me hacen. Esta pregunta es: ¿por qué haces esto? Mis respuestas son variadas, pero la más común es que lo hago porque me pareció una buena idea limpiar la naturaleza que tanto daño le hace esta basura contaminante. A medida que pasan los días y reflexiono sobre esta pregunta, analizo el contenido y trato de reflexionar en la razón por la que alguien, sin aparente maldad, podría tirar y ensuciar un lugar virgen y alejado del hábitat habitual en el que vivimos los humanos. Mis reflexiones siempre comienzan, por lo general, sin pensar en quién tiró la basura o por qué la tiró. Sin embargo, pienso que mi esfuerzo va hacia el medio ambiente en el que vivimos todos. En el medio ambiente en que viven todas esas cosas que podemos ver y que tienen vida propia. La realidad es que nosotros también somos parte de ese medio ambiente. Pero nuestra mirada hacia afuera impide que nos veamos a nosotros mismos. Hace que algunas personas piensen que somos un ente separado, que no pertenecemos al ecosistema que estamos viendo. Por lo tanto, a algunas personas no les importa dañar o ensuciar su entorno, ya que no lo relacionan como una parte suya. Esta reflexión me ayuda a entender que haya basura en el campo fuera de las urbes. Desde el primer día de este cometido, yo no recojo basura en las urbes, ni a lo largo de las carreteras, salvo excepciones. Estas reflexiones son complejas, pero a lo largo del camino he tenido mucho tiempo para pensar y encontrar algunas respuestas que voy a compartir en estos videos. Cada vez más los seres humanos nos condicionamos a pasar más tiempo en lugares cerrados de nuestras ciudades, dentro de nuestras casas,
en el transporte público, sentados en el coche, en el tráfico, en el trabajo, etcétera, etcétera. Así es que la naturaleza pasa a ser otro lugar, un lugar aparte del que habitualmente estamos. Lo vemos como un lugar para visitar, para ir a relajarse y salir de la monotonía de nuestras ciudades. Pero también vemos la naturaleza como un ecosistema que está ahí para nosotros, para nuestro beneficio, y nos sirve para producir alimento, para generar oxígeno y agua potable. Si nos detenemos a pensar esto que acabo de decir, todos sabemos que no es así y que nosotros también somos parte de la naturaleza. Pero por la forma en la que vivimos, esto hace que percibamos este concepto de separacionismo. Aquí estamos nosotros, aquí está nuestro mundo y allá afuera la naturaleza. Este concepto equivocado está trayéndonos muchas y muy malas consecuencias. Ya en estos momentos nos está llevando al fracaso de este mundo moderno lleno de comodidades y avances. Estamos viendo el cambio climático, el colapso ecológico y muchos otros desafíos que, si seguimos así, va a afectar la vida de millones de nosotros. Negar que somos parte de la naturaleza y pensar que lo que le pase a la naturaleza no nos va a afectar a nosotros, nos está enfermando física y mentalmente. Es decir, nos estamos centrando en nosotros mismos y no en lo demás, haciendo que perdamos el significado de nuestra existencia en el universo. Hola, ya llegué a mi destino, Castrojeriz, a ver si lo digo bien esta vez. Último pueblo en la provincia de Burgos. Castrojeriz es un típico pueblo con la fortaleza en lo alto. Este castillo está en ruinas y data del siglo IX. A lo largo de sus calles hay varias iglesias y museos. Todo hecho para el peregrino, para los miles de peregrinos que pasamos por aquí. Es una etapa muy importante en el Camino de Santiago. Ahora voy a darme una ducha y comer un poco. Hasta mañana.